Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, soy Paz Padilla y quiero mandar un saludo, ¿cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. La temperatura a la que arde el papel es exactamente 451 grados Fahrenheit o Fahrenheit 451, que es el título de la novela de Ray Bradbury, adaptada de un modo inmejorable por el director François Truffaut, ganador de un Oscar por La Noche Americana, que nos hizo disfrutar a todos con la distopía en cuestión, Fahrenheit 451. Se trata de una historia que es un homenaje a los clásicos de la literatura universal que también se le daban al director de la icónica Los 400 golpes, producción que le catapultó a la fama. La historia gira en torno a una inocente y enigmática chica que se hace amiga de un bombero que apaga incendios de los libros quemados que están prohibidos para silenciar a las masas, para que no puedan pensar en libertad. Para mí esta es una de las mejores distopías que se han hecho sobre gobiernos totalitarios de corte comunista o de corte nacionalsocialista, donde ciertos libros estaban prohibidos. La idea de la novela en cuestión, Los hombres libro, me parece genial, pues cada uno de los fugitivos se aprendía de memoria uno de los libros importantes de la literatura universal para mantener viva la llama de la cultura y que no se perdiesen obras extraordinarias. Deben permanecer vivas y no envejecer como las de Shakespeare, Cervantes o la mismísima Biblia. Resulta emocionante cuando a uno de los personajes se le encomienda la misión de aprender un libro de la Biblia, el Eclesiastés. El villano cerilla en mano le dice a Montag que Clarice Macmillan se encuentra registrada junto a su familia y que está mejor muerta por animar a la lectura. El libro en cuestión ha sido adaptado al cómic de la mano de Víctor Santos, una de las indiscutibles estrellas del cómic español, que además intenta mantenerse fiel a los ideales de esta novela, teniendo en cuenta todas las dimensiones del ser humano, desde las más mundanas a las más espirituales, en una edición de Planeta Cómic que ha creado un producto ágil que se entiende a la perfección y que cumple con la premisa de entretener y formar, siendo un producto adecuado para las generaciones actuales, pues están más cercanas a la imagen que al texto, y que hay que decir que en este caso están muy logradas ambas, tanto unas como otras. Yo creo que es una novela gráfica que hay que ver y leer y ver siempre que uno pueda. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada nuevamente por la condena al fiscal general del Estado, nosotros dejamos a un lado la política y en esta ocasión les hablamos de los estrenos de esta semana, empezando por Nuremberg, una potente película protagonizada por Russell Crowe. Los amantes de la música están de suerte porque se estrena Blue Moon y un documental muy interesante sobre Antonio Flores.
un genio de la música que murió pronto por culpa de las drogas. También la familia está de suerte, de enhorabuena, porque van a tener el entretenimiento garantizado con la película de Disney Zootrópolis, sin mensaje con guiño político. En esta ocasión es una historia para toda la familia. En nuestra sección de críticas en un minuto analizaremos los pormenores de una película muy entretenida, The Running Man. No pueden perderse nuestras secciones habituales, como nuestra sección de cómics, donde les hablaremos de joyas de auténtico nivel Super 5 estrellas, y no pueden perderse la entrevista que tendremos con Ángela Quintás, que no solo nos va a hablar de salud, sino también del trabajo que hace con los actores para que ganen peso, ganen fuerza y aparezcan mejor en pantalla, siendo tan camaleónicos como Robert De Niro. Comenzamos. La cartelera. ¿Quién no se acuerda de la película Los juicios de Nuremberg, vencedores o vencidos? Esa película protagonizada por Spencer Tracy y que tenía un repartazo. Acuérdense de actores de la talla de Burt Lancaster, Richard Widmark o, por ejemplo, Montgomery Clift, que hizo una interpretación fabulosa también, aprovechando su situación y su grave deterioro físico, entre otras cosas, por el alcohol. Bueno, pues el caso es que llega una nueva versión en 2025. Ya se han hecho varias versiones sobre esta producción y quizá esta también va a ser bastante potente. La obra en cuestión se titula Nuremberg y, como habrán imaginado, pues hace referencia a los juicios de Nuremberg, que tanto dieron que hablar por los crímenes cometidos por el nazismo. El caso es que en esta ocasión la cinta la dirige el director James Vanderbilt y ha contado con un repartazo también bastante potente, como Mark O'Brien, John Slattery y sobre todo dos auténticas estrellas de toda la vida, Russell Crowe y Rami Malek, que cada personaje que hace lo borda. Y en esta ocasión pues nos habla precisamente de el psiquiatra estadounidense Douglas Kelly, interpretado por Rami Malek, que es el encargado de determinar si los prisioneros oficiales nazis son aptos para ser juzgados por sus crímenes de guerra, y pues de alguna manera pues tiene que luchar y batallar para conseguirlo. Hay que decir que esta historia está basada en el libro El nazi y el psiquiatra de Jack Elhaye. El caso es que tenemos declaraciones de su director que nos explica las claves de lo que nos vamos a encontrar en esta producción. Por ejemplo, el actor, o mejor dicho, el director de la cinta en cuestión dice que le parece lamentable tener que seguir hablando de estos temas. Dice, es una película que lamentablemente seguirá siendo oportuna. Tenemos las declaraciones de este señor que nos explica cómo preparó la producción. Dice, creo que puedes aprender hechos y cifras en una clase de historia, pero una historia que recibes a través del cine, que te hace sentir a esos personajes y lo que estás viendo, siempre ha sido algo increíblemente poderoso para mí. Dice este director que quería un personaje tan potente como Russell Crowe. Y dice lo siguiente: quería un actor que tuviera esa cualidad de estrella de cine, que pudiera encarnar ese encanto y ese lado seductor que le permite atraer a los demás. Russell, desde su perspectiva, hizo muchísima investigación, se volcó por completo y aprendió incluso alemán. Trabajó en la parte física y se leyeron muchísimos libros de las transcripciones del juicio entre Jackson y Goering. Como dato curioso, pues este director ha intentado hablar de la figura de Robert Jackson, un personaje desconocido, del que nos hablan las escuelas, y de alguna manera este cineasta nos vende la película del siguiente modo: el ejército estadounidense y los demás ejércitos querían simplemente ejecutarlos, porque no querían juzgar a hombres por obedecer órdenes, pensaban que sería un precedente terrible, pero él dijo, no, esto es algo que tiene que hacerse, como algo realmente importante después de lo que había pasado.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Señoras y señores, ladies and gentlemen, padres e hijos, abuelos y nietos, preparen la cartera porque se estrena una nueva entrega de Zootrópolis. Estamos ante la secuela de la primera, que estaba muy bien, que era una historia para toda la familia, con dobles sentidos, para que los padres pensasen una cosa y los adultos otra, pero con un mensaje muy positivo sobre el valor de la familia y con mensaje pro vida. En esta ocasión, Jared Bush y Byron Howard nos ofrecen una nueva entrega, ya que repiten. En esta secuela, Nick y Judy ya no son los novatos del cuerpo de policía y tras resolver el caso más grande de la historia de la ciudad, descubren que su sociedad animal no es tan sólida como pensaban y el jefe Bogo los manda al programa de Compañeros en Crisis y no tardan en verse envueltos en una misteriosa investigación de Buddy Movies, de película de colegas, relacionada con la llegada de una serpiente venenosa a la metrópolis animal. ¿Podrán resolver el caso? El caso es que también vuelve a aparecer un personaje muy similar a Shakira, llamado Gazelle, y que tiene un nuevo look, una nueva canción y por supuesto pasos de baile, así que los que disfruten con las coreografías están de enhorabuena. Hay que decir que uno de sus directores, Jared Bush, dijo lo siguiente sobre esta producción: desde el principio los guiños y referencias a nuestras películas y personajes favoritos han sido un sello distintivo del mundo de Zootrópolis. Estamos encantados de que Zootrópolis 2 amplíe nuestra familia. En esta ocasión deja a un lado Disney la ideología de género y por otra parte este director nos vende la moto de esta historia del siguiente modo: estamos más que emocionados de dar la bienvenida a todo el mundo nuevo a la escandalosa y expansiva metrópolis animal de Zootrópolis y llevar al público en un viaje hilarante y salvaje a partes de la ciudad que nunca hemos visitado antes, ya sean los pantanos de mamíferos semiacuáticos, las vastas dunas del desierto y misterios aún más mayores. Nick y Judy conocerán un montón de nuevos amigos y descubrirán aún más sobre el mundo, sobre sí mismos y sobre una serpiente completamente nueva en la ciudad. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Finalmente te proponemos un 2x1 muy musical en clave de sol. En primer lugar te vamos a hablar de una película de Richard Linklater, recordado por Antes del Amanecer, Antes del Atardecer, Antes del Anochecer, protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy, que en esta ocasión vuelve a contar con su actor fetiche, Ethan Hawke, que también se ha convertido en un autor de novelas gráficas bastante notable. Además, la película viene avalada por un premio importante del actor Andrew Scott, ya que ganó el Oso de Plata a la mejor actuación como actor secundario por esta producción. Una historia basada en hechos reales que transcurre en la noche del 31 de marzo de 1943, donde el legendario letrista Lawrence Hart se enfrenta a su dañada autoestima en el bar Sardi, mientras su amigo y compañero, el creativo Richard Rodgers, acoge la noche inaugural de su exitoso musical Oklahoma. Antes de que la noche acabe, Hart se habrá enfrentado tanto a un mundo que ya no valora su talento como a la aparente imposibilidad del amor. Y por otra parte, nos queda también hablarte de un documental sobre Antonio Flores.
Y a ritmo de Parachuru, pues Isaki Lacuesta y Elena Molina nos ofrecen un documental que está protagonizado por su hija Alba Flores. Y en él se cuenta un viaje por la memoria y el presente a través de materiales inéditos, vídeos caseros, fotos, grabaciones, dibujos, imágenes de archivo y su propia música para entender en su totalidad la figura y la importancia que tuvo Antonio Flores, que la verdad es que era un talento impresionante, que tiene canciones muy bonitas y eso se lo ha transmitido también yo creo que a sus hermanos y ha escrito letras para ellos y que yo lo recuerdo por una canción que escribió sobre un amigo a una de sus hermanas, a Rosario. Un autor extraordinario que, de no ser por su dependencia de las drogas, hubiese sido una auténtica estrella a nivel internacional como Rosalía. La canción a la que hago referencia se titula Lección de amistad a Víctor, de Rosario Flores, escrito por su hermano, y empieza tal que así: gracias por ser mi amigo más fiel, gracias porque has compartido mi ser, no sé por qué me diste jarras de miel, y sin querer fui reina de tu saber. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Y si te gustó este comentario puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto. Rescatamos de la cartelera de Running Man, que habla del poder de manipulación de los medios de comunicación, sobre todo en televisión. Además, ahora que la BBC ha despedido a un periodista que cortó y montó un discurso de Donald Trump cambiando todo el sentido, y sobre todo ahora que en España algunos medios de comunicación libres, casi siempre considerados como subversivos, con la ayuda de algunos colaboradores que hacen trabajos en Internet, como Infoblogger o Vito Quiles, pues son los únicos que se enfrentan a los medios de la cultura woke, conocido aquí en España como los medios de la opinión sincronizada, que no buscan la verdad, ni siquiera su verdad, sino que mienten para mantener en el poder a un chorreo de partiditos, entre los que se encuentran terroristas, golpistas y separatistas, aparte de personas que se dedican a negocios personales como los que nos gobiernan. La película hay que decir que es una historia que merece la pena. Se trata de un remake de la protagonizada por Arnold Schwarzenegger, aunque con matices diferentes, basada en un relato de Stephen King que hace doblete otoñal después de la luminosa La vida de Chuck, que está muy bien, y que en esta ocasión en The Running Man promete lo que cumple, o mejor dicho, cumple lo que promete: entretener y reflexionar sobre el poder de los medios de comunicación. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Para ello ha contado con una estrella como Glenn Powell, un actor bautizado por Tom Cruise como su heredero, el heredero del blockbuster, como demuestra aquí en esta película o como lo hizo ya en la segunda parte de Top Gun. La película es notable, tiene un ritmo trepidante donde combina el drama de un padre coraje que participa en un programa de televisión jugándose la vida por curar la enfermedad de su hija, donde hay chispas de humor que suavizan algunas escenas, donde se pone en lo más alto el valor de la familia, algo muy habitual aunque pueda parecer contradictorio en el cine de acción. La verdad es que tenemos la sensación de que el equipo de producción ha acertado en elegir como estrella a Glenn Powell, un actor al estilo de Tom Cruise,
quizá tiene un toque más mediterráneo que otros actores americanos, ya que en lugar de dar la mano prefiere dar abrazos a las personas que le hacen las entrevistas, con lo que se ve que tiene bastante carisma. Además es un actor que no le gusta demasiado el cine de superhéroes, pero dice lo siguiente sobre las cintas de acción. Nunca me he sentido atraído por las historias de superhéroes. Prefiero las de tipos normales sin poderes, que pueden encajar un puñetazo, hacer reír al espectador y seguir pareciendo un héroe, lo que nos recuerda mucho a las películas de Indiana Jones. Este actor reflexiona en fotogramas sobre lo que podemos encontrarnos en esta producción. Dice, la película retrata un sistema en el que la clase media casi ha desaparecido. No importa lo duro que trabajes, sabes que no puedes salir adelante. Esto también nos recuerda, aunque por supuesto preferimos democracia a dictadura, a la buena labor que se hizo en el franquismo de conseguir que la clase media creciera de manera exponencial para evitar diferencias sociales y problemáticas con respecto a ese tema. Por otra parte, hay que decir que tenemos tiempo también para el peloteo, porque el actor Glenn Powell dice que él tenía una lista de los 5 mejores directores de Hollywood y siempre tuvo presente la presencia de Edgar Wright, que es el director británico de esta producción, que por lo visto había leído esta historia mucho antes de que se llevase al cine y ha sabido un poco diferenciarse del trabajo que hiciera en ese momento el actor Arnold Schwarzenegger. Le ha dado un papel un poco diferente, un matiz un poco diferente al actor Glenn Powell. Por último, el director dice que esta historia es... Por otra parte, la película cuenta con un repartazo: Josh Brolin, Colman Domingo, Emilia Jones, William H. Macy, Michael Cera, Katy O'Brien. Y por último podemos decir que el director dijo lo siguiente sobre el protagonista. Dice, es un obrero en paro, no es un superhéroe ni un asesino profesional o un virtuoso de las artes marciales. Es un tipo que comete errores, como si fuera Indiana Jones en busca del arca perdida. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, Cine y Libertad. Storyboard. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. No te lo pierdas. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. El abogado Atticus Finch hablando a su hija. No, Jen, solo creo que hay una clase de personas. Esta es la frase del libro de Harper Lee, Matar a un ruiseñor, que tuvo una magnífica adaptación cinematográfica protagonizada por Gregory Peck. Black Sat, el cómic noir de los españoles Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, fue, es y será una joya del noveno arte, convertido en videojuego, en escape room, siendo súper interesante que tuviese una adaptación cinematográfica en el mundo de la animación. Y esa frase de Harper Lee lo dice absolutamente todo. Nos explica un poco que se trata de una película que habla de los derechos civiles en Estados Unidos y de esas personas que solo por el hecho de ser negras eran marginadas. El ejemplar que hoy les ofrecemos aparece en formato gigante. Se titula Black Sat,
Arctic Nation, y lo edita Norma Editorial y sirve para conmemorar el 25 aniversario de su exitosa carrera, que ha ganado premios en Europa y en Estados Unidos, como por ejemplo el Eisner. Para los que quieran saber más, les puedo decir que existen 7 álbumes relacionados con las aventuras de Black Zack, en el que se cuentan historias policíacas como si se tratara de películas de cine negro, de una pantera antropomorfa que lleva una gabardina al estilo de Humphrey Bogart y se asemeja físicamente a Burt Lancaster o a Robert Mitchum, 2 actores que también participaron en este género cinematográfico y que responde al nombre de Black Zack, un hombre fuerte y callado, que tiene como compañero de batallas a Quickly, un periodista muy astuto y muy charlatán, todo lo contrario que él, tremendamente expresivo, que no fue concebido como pareja de contrapunto humorístico, sino como un astuto zorro a la búsqueda de la verdad y de la noticia, que ahora va a tener un álbum en solitario que es muy especial y que Norma Editorial está editando con mucho cariño. También nos encontramos a personajes realmente curiosos, como el personaje de la cebra, que hace referencia a un personaje mulato, ya que en esta película de alguna manera se critica el sinsentido del racismo y por supuesto a la secta del Ku Klux Klan, donde la nieve es un homenaje a Fargo y que contrasta además con la piel morena de algunos personajes. El final tiene un toque agridulce a lo Frank Capra, pues los autores quisieron transmitir alegría y esperanza después del drama. Por cierto, este ejemplar tiene unos extras magníficos, ofreciéndonos entrevistas y unas planchas enormes para poder entender cómo se construyeron las viñetas más significativas, todo dibujado en blanco y negro. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestra invitada esta semana podría ser la descendiente del Panoramix, el druida de Asterix, solo que es licenciada en Ciencias Químicas y dirige con éxito una consulta de nutrición y ha colaborado en importantes medios como La SER y El País. Responde al nombre de Quintás, Ángela Quintás, y es la autora de La boca a tu salud, 8 claves para controlar la inflamación, el peso y los picos de insulina, editado por Planeta. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si te parece empezamos la casa por el tejado hablando de cine, porque aparte de tu labor como divulgadora científica, pues asesora a importantes directores. ¿En qué consiste tu trabajo? Bueno, sobre todo, o sea, depende de lo que la película requiera, o sea, por exigencias del guión, hay veces que, pues no sé, tenemos que hacer adelgazar a un determinado actor para una película, a veces todo lo contrario, tiene que coger de peso, o incluso otras veces a lo mejor hemos tenido que hacer, por ejemplo, lo último que hice en la serie Olimpo, que es una serie en la que unos adolescentes están en un centro de alto rendimiento. Ahí lo que había que hacer era gente que no era deportista, pues que su cuerpo al final pareciera lo más posible al cuerpo de alguien que hace muchísimo deporte. Entonces depende de lo que el director quiera, el guión exija, pues hacemos unas cosas o hacemos otras. Ya que ha empezado por ese detalle, pues nos ha llamado la atención en cuánto tiempo conseguiste que esos chavales pareciesen deportistas, me imagino a nivel muscular o algo así. Claro, fíjate, ahí fue un trabajo conjunto porque no fue mío solo, también había, por supuesto, entrenadores personales, había, dependiendo de la disciplina en la que cada uno de ellos tuviera que destacar, pues había un entrenamiento específico, había natación, había ciclismo, había rugby, y estuvimos casi 5 meses preparándoles para que luego se pudiera hacer el rodaje de la serie, y luego también estuvimos trabajando con ellos durante toda la serie. Súper curioso. ¿Y qué, por ejemplo, qué destacarías de tu trabajo con Amenábar? Bueno, con Amenábar ya he hecho 2 películas, hice la última. Y bueno, Amenábar es alguien que lo tiene como muy claro, o sea, él tiene muy claro lo que quiere, te marca muy bien las pautas y es alguien que, mira, hay directores que te lo piden como para allá, sí. Pero Amenábar siempre que he trabajado con él es muy previsivo, es decir,
él te deja tu tiempo, le dices necesito, o sea, te llama con mucha antelación, porque hay veces que de repente te llega un actor y te dice, pues este actor tiene que estar así o así en este tiempo y es un tiempo muy corto. Y hay a veces que hemos tenido que decir que no, porque ahí no se puede, es decir, el cuerpo no se puede cambiar a veces tan rápido. Pero la verdad que con Amenábar, que he trabajado con él ya en 2 pelis, siempre te da como mucho tiempo para poder hacer el trabajo tranquilo, para que los actores se sientan a gusto haciendo lo que están haciendo y para que, sobre todo, para que no haya complicaciones de ningún tipo. Sí. Chris Hemsworth, me acuerdo que tenía muchos problemas cada vez que tenía que tomar hormonas para hacer de Thor. A lo mejor vosotros no recurría a hormonas. ¿Cómo lo hacéis? No, nosotros no. Mira, una de las películas así más interesantes que he hecho fue con Mario Casas. Sí. Hicimos El fotógrafo de Munchausen, en el que tenía que bajar muchísimo peso. Claro, Mario es una persona que está muy acostumbrada a hacer deporte. Claro, grasa no tenía mucha, pero lo que sí que había que hacer era reducir un poco su masa muscular para que no apareciera todo lo contrario a Thor, para que no pareciera que tenía mucho deporte. Entonces, ahí es un trabajo totalmente diferente, es decir, nuestro mensaje era, tienes que moverte menos, tienes que hacer menos ejercicio. Claro, cuando estás hablando con alguien que el ejercicio lo utiliza para sentirse mejor, tanto físicamente como intelectualmente, pues fue complicado en ese sentido, porque nuestro mensaje es, no, ahora tienes que parar, no puedes hacer tanto deporte, tenemos que bajar un poquito esa masa muscular. O sea, es que cada proyecto es un mundo y eso es algo muy bonito. Y luego cada persona, por supuesto, es totalmente diferente. Ha habido veces que nos han planteado cosas que o bien el actor no podía hacerlo, porque nosotros lo primero que hacemos siempre es un estudio de cómo está esa persona, tanto a nivel de composición corporal como cómo están sus analíticas. Es decir, si nosotros de repente vemos un actor que, mira, nos pasó en una película que hice con Leticia Dolera, Manuel Burke, tenía unas analíticas que no eran para subir de peso. Él tenía un colesterol con el que siempre había hablado de él, y de hecho es una cosa que se ha comentado mucho en distintas entrevistas, y tenía que subir muchísimo de peso. Entonces era imposible. Si nosotros a él en ese momento le hubiéramos hecho subir de peso, pues posiblemente luego hubiéramos tenido algún efecto secundario que hubiera sido complicado. Claro. Entonces lo que hicimos primero fue normalizar sus analíticas, bajar su colesterol a los valores que tenía y a partir de ahí empezar a subir de peso. Y pasó algo muy bonito, que es que cuando terminamos con el peso más alto, que no recuerdo, pero cogió muchísimo peso, sus analíticas seguían estando mucho mejor que como había venido él al principio. Ah, mira qué curioso. Bueno, a mí, por ejemplo, a mí me quita el deporte, y yo no estoy tan cuadrado como Mario Casas, pero me quita el deporte y me matas. Claro, es complicado, sobre todo a nivel psicológico, ¿no? De repente estaba muy metido en el papel, tenía que llevar una alimentación súper estricta y no le dejábamos hacer deporte, porque claro, nosotros normalmente todo el mundo suele asociar, vale, si tengo que bajar mucho peso, lo que tengo que hacer es mucho deporte. Claro. Vale, fenomenal, tienes que hacer deporte, pero también tenemos que utilizar tu masa muscular, con lo cual habrá un momento en el cual necesitaremos que estés un poco tranquilo para que nosotros podamos también bajar un poquito de esa masa muscular. Sí. Y en ese caso, por ejemplo, pues fue un poco complicado, sí, la verdad. El caso de Alberto Rodríguez, que es un experto en thriller, que asesora a los actores para que lleven una alimentación de policía cuando están de servicio. Claro, es que depende, o sea, depende del papel, ¿no? En el caso de Alberto Rodríguez, con Alberto Rodríguez hice El espía de las 1000 caras, creo que fue, ¿no? La peli de Alberto Rodríguez. En ese caso, por ejemplo, con Carlos Santos tenía que subir muchísimo de peso. Entonces, con Carlos Santos también lo pasamos bastante mal, porque Carlos es una persona que no está acostumbrada a comer tanta cantidad de comida. Piensa que cuando la gente piensa que tiene que subir de peso, todo el mundo dice, va, eso está chupado, ¿no? Voy a comer, no sé, hamburguesas, tal, no sé qué, y voy a subir de peso, claro, pero no consiste en subir de peso de esa manera, porque entonces las analíticas se van a ver alteradas. Claro. Sino tiene que subir de peso comiendo sano. Y Carlos Santos llegaba un momento que me decía, no puedo más, o sea, ya no puedo seguir comiendo más, necesito parar. En esa película también estaba Eduard Fernández, que también tuvo que bajar un poquito de peso. Es que depende de cada proyecto, hacemos una cosa u otra, y sobre todo piensa que estamos trabajando con personas y cada metabolismo es totalmente diferente. Yo tengo mucho saque, o sea que ahí conmigo a lo mejor tendría alguna ventaja. Bueno, ha habido actores, por ejemplo, mira, con ¿cómo se llama? Con Raúl Arévalo, sí. Para la película Gordos, no conseguimos engordarle. Sí.
Imposible, no pudimos, es decir, cogía 2-3 kilos y su cuerpo decía, pues no lo quiero, y se ponía malo. Sí. Y lo bajaba. Y entonces al final hubo que cambiar guión, porque en el caso de Raúl fue imposible. No conseguimos que le saliera un poco de barriguilla y tal, pero el objetivo de Daniel Sánchez Arévalo, que era que cogiera mucho peso, que cogiera más, porque bueno, es verdad que Antonio de la Torre teníamos ahí un referente que cogió muchísimo, pero no pudimos hacerlo, tuvimos que parar porque su cuerpo se ponía malo. Y no conseguimos. ¿Y cómo se consigue ganar peso, a lo mejor con grasa, y estar sano? No, lo que haces es, no solamente con grasa, es decir, lo que hacíamos era subir ingestas, cada hora y media tenían que volver a comer, pero tenían que comer alimentación que fuera sana, es decir, una porción de hidrato, una porción de proteína y una porción de grasa. Luego a veces también utilizábamos unos batidos que tenían buena porción de hidrato, de proteína y de grasa, y eso a lo mejor se lo tenían que tomar a media mañana o a media tarde. O sea, al final consiste en comer más, pero no comer mal, porque entonces sí que las analíticas se verán trastocadas. Vale. Y cada cierto tiempo hacemos revisiones médicas para que todo vaya bien y para ver si podemos seguir o no. Eso cuando tenemos que subir de peso. Mira, hice una peli con un chico que se llama Richard Holmes, que se llama Cerdita, que este chico subió muchísimo peso. Yo nunca he visto a nadie subir tanto peso, hacerlo tan bien, tal. Pues por ejemplo, él no tuvo ningún problema, sus analíticas fueron perfectas durante todo el tiempo, y luego a la hora de perder el peso, porque claro, también luego hay que llevarles otra vez a su peso normal. Sí. Pues él empezó otra vez a hacer deporte, empezó a hacer surf, empezó a no sé qué, y rápidamente volvió a recuperar el peso que tenía. Pues la verdad que esta parte de la entrevista está siendo un descubrimiento total, porque no sabía que esas cosas se pudiesen hacer. Para mí ha sido una sorpresa escucharlas. Y ya por último, ya pasamos a tu libro, con respecto a Almodóvar, que por ejemplo que te pide Almodóvar y qué virtud ve en él. Como has dicho de Amenábar, que es muy previsor, pues Almodóvar tendrá alguna. A mí Almodóvar hay películas que no me gustan mucho, como Volver, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Julieta, pero luego hay otras que no me gustan absolutamente nada. O sea que tengo ahí pero me gustaría que nos pudieses contar algún detalle curioso de su forma de ser así, algún detalle bonito que hayas podido observar. Yo con Almodóvar hice Julieta. Mira, creo que es mi película favorita, sí, y Volver, sí. Sí, pues con Almodóvar hice Julieta, y la verdad que hace tanto tiempo que ahora mismo sí no recuerdo, pero no tengo ningún mal recuerdo. No recuerdo, él quería que Adriana Huarte estuviera un poquito más definida, tal, no recuerdo así. Hay películas que son, hay películas en las que haces un poquito, ¿no? Que simplemente es que la actriz esté más definida. Luego haces, por ejemplo, otras películas, como una que hice que se llama Morir, que era no recuerdo, no sé qué, Franco, no me acuerdo del director. Sí. Por eso esa película fue realmente un reto, porque era la historia de Andrés Gertrudis, era el protagonista, que pues eso, era alguien que el título lo decía todo, cómo terminaba. Entonces claro, es muy divertido porque tú entras a formar parte del equipo a la hora de hacer también la planificación de las secuencias, porque no se puede grabar primero delgado, luego no, sino que la historia tiene que estar contada de tal manera en la que tú también entres a participar para ver cómo se está planificando las secuencias. Entonces para mí es algo muy divertido, porque yo no vengo del mundo del cine, pero ver un plan de rodaje, ahora ya sé leer un plan de rodaje, sé cómo funcionan los planes de rodaje, pues, y que te tengan en cuenta a la hora de planificar el rodaje de una película, pues para mí es un trabajo muy bonito también. ¿Y la chica lo consigue igual o tiene más dificultades por el tema hormonal, o se consigue también lo que piden los directores o lo que los actores requieren? Lo he hecho más con hombres que con mujeres. Sí. Las mujeres normalmente tienen más miedo a coger de peso, coger peso. Sí, como que, bueno, lo hicimos, por ejemplo, en Gordos. Sí que es verdad que algunas actrices subieron de peso, pero normalmente casi siempre son ellos, desde mi punto de vista, los que están más dispuestos a coger 10, 15, 20 kilos. Yo todavía no he hecho ningún trabajo en el que haya sido una mujer la que ha tenido que coger tanto peso. Sí. Bajar de peso, muchísimo, porque en Gordos, por ejemplo, Leticia, que era la protagonista, perdió, no sé, una barbaridad.
pero coger peso como tal, Verónica Sánchez subió peso también para gordos porque se supone que estaba embarazada en la película, entonces bueno, además de que le pusieron una botarga y tal, Sí. pero todavía no he tenido el reto de hacer subir de peso a una mujer tanto para una película. Entonces cuando me llegue ese reto veré a ver cómo lo hago. Y para los chicos, sobre todo, aparte, ¿tú crees que utilizan trucos de cámara de sombras para que el músculo luzca más o el brazo o la pierna? Claro, Utilizan trucos, sí, ¿verdad? claro. Y maquillaje, por ejemplo, con Mario Casas había también maquillaje, es decir, para profundizar cuando hay una escena en la que él se le marcan las costillas. Sí. Entonces había secuencias en las que había maquillaje. En la última película de Amenábar, la del cautivo, Sí. que se supone que estaban todos en la cárcel y que estaban muy delgados, ahí también hay trucos, siempre hay trucos de maquillaje, pero es verdad que en esa película también conseguimos que bajaran muchísimo de peso. Es que cuando vimos la película de Christian Bale, yo me puse con mi hijo de 15 años y 12, ¿qué es lo que notáis aquí? Y hay una escena en la que aparece Batman herido, que lo están curando Alfred en la cama y se quita la camiseta o sale sin camiseta, y parece que buscan justo el ángulo donde más luce. Porque Claro. él es un actor que está en forma, pero buscaron el ángulo para que esa sensación fuese más impresionante. Claro, igual que a veces también se utilizan botargas, por ejemplo, ¿no? Cuando un actor quieres que todavía suba más de peso, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, en la cara, ahí eso no es lo que hay, es decir, Sí. la carita, pero si tú le quieres subir un poco más de peso, le puedes poner una botarga para que vestido parezca que tiene un volumen mayor. Sí, Eso sí. se puede hacer, claro, Sí, sí. y de hecho se hace. Sí. Bueno, pues centrándonos un poquito ya en el libro en cuestión, los últimos estudios, por ejemplo, demuestran que, por ejemplo, el azúcar o el cortisol producen inflamación. ¿Qué es esa inflamación de la que cuenta? ¿A qué viene esa inflamación? Fíjate, yo hablaría de, para mí, 3 tipos de inflamación. Sí. Está la inflamación, que es que te das un golpe y de repente aparece una inflamación. Esa la tenemos súper localizada. Luego hay otro tipo de inflamación, que es la que ocurre cuando yo termino de comer, ¿no? A última hora de la tarde. Esa sensación de que la barriga está hinchada, de que voy a estallar, ¿no? Esa Sí. es una inflamación que ahí en ese caso posiblemente venga debida a una alteración en nuestra microbiota, en una disbiosis, que se ha perdido ese equilibrio. Sí. Y luego hay una inflamación que es mucho más peligrosa, que es la que se denomina inflamación silenciosa. Ah, mira, pues Es una para eso hay que poner la música de James Bond. Tan taran tan 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 taran tan taran tarararán tararán. Venga, te dejo. Venga, pues esa inflamación silenciosa es aquella que prácticamente no da síntomas. Yo en el libro la describo como si fuera un iceberg, es decir, solamente estamos viendo la punta, pero lo que hay abajo es tremendo. Y es una inflamación que a lo mejor lo que te decía, ¿no? A lo mejor en una analítica hay un valor que está un poquito alterado, una PCR un poquito alta, pero nada que sea significativo y nada que de hecho nos haga preocuparnos. Bueno, pues se han visto que esa inflamación mantenida en el tiempo sí que está relacionada con diabetes tipo 2, con síndrome metabólico, con enfermedades mayores. Aquí juega un papel muy importante, por ejemplo, el exceso de azúcar, es decir, si yo consumo exceso de azúcar, consumo de alimentos ultraprocesados o incluso una elevada cantidad de hidratos de carbono, puede ser que yo acabe teniendo una diabetes tipo 2 y eso producirá una inflamación. Y en el caso del cortisol, pues exactamente igual. Sí, y cuando no hablan mucho también en el libro de mezclas de alimentos, ¿qué tipo de alimentos podemos combinar y cuándo los podemos comer a lo largo de un día? Por ejemplo, un menú tipo en el que nos pueda decir cómo se combinarían los alimentos. Claro, o sea, lo ideal sería que siempre intentáramos combinar los hidratos de carbono con las proteínas en cada una de las ingestas. Claro, cuando hablamos de hidratos de carbono, la gente piensa solamente en el arroz y la pasta, pero los hidratos de carbono también son las frutas y las verduras. Es decir, nosotros miramos su composición y son hidratos de carbono. Y las legumbres mayoritariamente también son hidratos de carbono, aunque tienen una parte de proteína vegetal. Sí. Entonces, a mí me gusta decir que los hidratos de carbono son todo lo que nace de la tierra. Ahí ya lo tenemos. Y las proteínas, si hablamos de proteínas animales, todo lo que corre, salta, vuela, nada o tiene ojos. Entonces, la idea es que en cada una de nuestras ingestas metamos las dos cosas. Por ejemplo, si yo me hago un desayuno, pues que si voy a tomar... Bueno, los lácteos también tienen los hidratos y la proteína, ¿no? Sí. Me tomo un café con leche, una rebanada de pan, imagínate, con tomate, pero siempre lo ideal sería que le pusiera un poco de proteína, o huevo, o atún, o jamón, cualquier cosa, cualquier proteína, cualquier cosa que corra, salta, vuela, nada o tiene ojos, y elijo proteína animal sobre esa rebanada de pan. Y, por ejemplo,
para una cena, hidrato de carbono no, ¿o sí? Hidrato de carbono con proteína, claro, pero ahí tú estás pensando en hidrato de carbono de carga glucémica alta, en un arroz o en una pasta, estás pensando en eso. Sí. Claro, el problema que tienen esos hidratos es que me dan energía muy lentamente. Entonces, si yo me voy a ir a la cama, no me interesa tener ese tipo de energía muy lentamente. Entonces, pero sí, por ejemplo, podría hacer perfectamente un pescado con una verdura. Ahí también hay proteína, que sería el pescado, sí, y el hidrato, que sería la verdura. Luego, intentar combinar siempre las dos cosas. Era algo que antes hacíamos súper bien. Es decir, antes cuando, no sé, pero mi madre cuando hacía lentejas y de segundo siempre había o huevo, o cinta de lomo, boquerones, pescado, siempre. Sí, en mi casa. Claro, por tradición lo hacíamos muy bien, combinábamos el hidrato con la proteína. Y un ejemplo claro de una combinación perfecta de hidrato por proteína, si miramos a otras culturas, sería la comida japonesa. Cuando vas a comer a un japonés, sales y dices, ostras, he comido pero me siento súper bien. Ellos hacen muy bien la combinación entre el arroz y el pescado, o los noodles con pollo o con cerdo. Y eso era antes que nosotros también hacíamos muy bien, pero lo estamos perdiendo. Eso a mi hijo le encanta. Cuesta dinero, pero a mi hijo le encanta. Sí. Y bueno, mi padre contaba una cosa curiosa, que decía que en los años 70 y 80 él tenía amigos italianos y decía que los italianos comían mucha pasta con verdura y proteína. Yo también toman verdura y proteína. También la gente se cree que verdura no toma, pero toman también verdura. Y decía que que no veía casi nadie con obesidad. Claro, pero comen una porción de pasta mucho más pequeña que la que nosotros tomamos. Es que nosotros cuando tomamos pasta, tomamos un plato de pasta, ¿no? Sí. Y ellos toman una porción más pequeña, habrá ocasiones en las que no. Y también utilizan mucho la proteína de segundo. Sí. Entonces, otra cosa sería, por ejemplo, el efecto que produce en tu cuerpo no tiene nada que ver si yo me tomo arroz con verduras, así yo me tomo arroz con pollo, con mucho pollo. El efecto es totalmente distinto. O sea, un pico de insulina es esa sensación de sopor que te da cuando tú te tomas una paella y una copa de vino y te echas una siesta. Cuando te levantas, lo que quieres es sí o sí comer azúcar. El cuerpo te está pidiendo a gritos que comas azúcar. ¿Por qué? Porque has hecho un pico de insulina. Pues hay gente que hace picos de insulina todo el día, o sea, a lo largo de todo el día, y el problema es que en esos picos de insulina mi cuerpo puede estar produciendo grasa, porque a la gente no le entra en la cabeza que tu cuerpo tiene la capacidad para normalizar tus niveles de glucosa en sangre, de transformar el hidrato en grasa mediante una reacción que se llama lipogénesis. Entonces hay mucha gente que dice, ¿cómo puede ser que yo tenga esta cantidad de grasa almacenada en mi cuerpo si yo no consumo alimentos ricos en grasa? Bueno, pues porque tienes la suerte de que tu cuerpo lo está transformando para que tú, por ejemplo, no tengas un coma diabético. Entonces es muy importante combinar las dos cosas. Y entonces la fruta es mejor comerla a media mañana y a media tarde, por ejemplo, y no tomar en la cena, por ejemplo, te tomas un yogur. Claro, la fruta lo más importante es que siempre tiene que ser entera, nunca en zumo. ¿Por qué? Porque si la tomas en zumo es una molécula de azúcar libre que va a pasar de golpe a tu torrente sanguíneo. Pero piensa que la fruta, el hidrato de carbono, la digestión empieza en la boca gracias a una enzima que se llama amilasa salival. Entonces, si tú le vas a dedicar el tiempo suficiente a tomar una pieza de fruta después de comer, la vas a masticar bien, la vas a impregnar en esta amilasa salival, no pasaría nada porque tomaras una pieza de fruta después de comer o después de cenar, porque muchas veces cuando quitamos esa fruta hay gente que tiene la sensación de que no ha terminado, de que no ha cerrado la comida, y entonces luego es un picoteo continuo a la cocina. Entonces no pasa nada porque yo me tome una pequeña porción de fruta después de comer o después de cenar, pero tengo que dedicarle el tiempo suficiente a masticarlo. Otra opción es, como tú decías, tomarlo a media mañana o a media tarde, pero combinado con algo de proteína. Por ejemplo, en un yogur, imagínate, un yogur con unos arándanos o con un kiwi, pues sería maravilloso, o incluso uvas con queso. Combinar siempre ese hidrato con esa proteína. Y por ejemplo, ¿podría ser frutos secos? También podemos utilizar los frutos secos. Claro, los frutos secos son una fuente de grasa, pero de grasa saludable. Fíjate, aquí abrimos un melón, que es que la gente piensa que si yo quiero bajar de peso, lo que tengo que hacer es eliminar las grasas por completo. Y eso es un error. Porque hay unas vitaminas que son las vitaminas liposolubles, que necesitan la grasa para ser absorbidas. Entonces, al final,
no consiste en eliminar la grasa por completo, sino en saber qué grasa voy a tomar y en qué cantidad. O sea, por ejemplo, un vaso de leche me lo puedo tomar, o jamón que tiene una grasa más o menos sana, sin quitarle, le puedes quitar un poco de grasa, pero puedes dejar un poquito, un filete, eso podrías, ¿no? Por ejemplo, la grasa. Claro, mira, las fuentes de grasa saludables son el aceite de oliva, que yo creo que eso lo tenemos todos muy claro, sí. Los pescados azules, sobre todo si son pequeñitos, siempre mejor pescados azules pequeños, sardinas, sí. Boquerones, anchoas. ¿Por qué? Porque me lo voy a tomar entero, primero, y segundo, porque los mares están bastante contaminados. Cuanto más grande es el pescado, corremos el riesgo de que esté más lleno de contaminantes. Mi hijo mayor se lo toma crudo, el boquerón. Pues mira, pues perfecto, ¿sabes? O sea, perfecto, porque encima ahí está tomando también la raspa, y la raspa es muy rica en calcio. Luego otra fuente sería los frutos secos, de los que hemos hablado antes, que también sería maravilloso. Y luego estaría el aguacate. Aunque yo soy un poco aguacatefóbica, tengo que decirte, porque creo que, no sé... Yo soy malagueño, ¿eh? Yo soy malagueño. Y el aguacate en Málaga, sí, te lo digo de broma. No, pero ¿sabes por qué te lo digo, lo del aguacate? Porque igual que la gente tiene muy claro que el aceite de oliva, si yo a una ensalada le pongo 4 dedos de aceite de oliva, vamos a decir, ala, ¿dónde vamos? Sí. El aguacate es una fuente de grasa saludable, maravillosa. Pero si yo todos los días me como un aguacate, pues bueno, es demasiada cantidad de grasa. Entonces, el aguacate sí, maravilloso, pero en proporciones pequeñas. Sí, sí. Y bueno, la ONU recomienda entre 5 o 6 huevos a la semana. Mi abuelo, al pobre, le tocó en una época en la que empezaban con el colesterol y decía, no puedes comer un huevo nada más una vez cada 15 días. Y para mi abuelo era un suplicio, porque años antes, a lo mejor un día decía, pues en Navidad, pues yo no me como la comida que se ha preparado, pues me voy a tomar 6 huevos fritos. O sea, que le encantaba el huevo. Y he visto un estudio del que hablabas que decía que se pueden tomar bastantes más huevos. Sí, a lo mejor la ONU pone una marca, pero yo como tú confío en tu labor como científica y me encantan a mí también los huevos, de muchas maneras y para todo, ¿cuánto sería lo razonable? Pues es que no hay una relación directa entre huevos y colesterol. O sea, el colesterol, que cuando nosotros hacemos una analítica y vemos que una persona tiene el colesterol elevado, lo que tenemos que analizar no es el consumo de huevos, sino cómo se está alimentando en general, qué alimentos ultraprocesados se está tomando, tal. Es decir, no se ha visto que haya una relación directa entre el exceso de colesterol y el consumo de huevos. Luego no pasaría nada, a lo mejor habría excepciones, ¿no? Pero no pasaría nada porque consumiéramos un huevo diario, no pasaría absolutamente nada. Sí, sí, sí. Y bueno, nos ha llamado la atención también que dirige una consulta de nutrición y reparación digestiva. ¿Qué es eso de reparación digestiva? ¿Cómo se pueden solucionar los problemas sin recurrir al Almax, que además me ha dicho un médico digestivo que es malísimo? Bueno, fíjate, lo que nosotros hacemos en la consulta es, yo tengo formación en microbiota, entonces lo que nosotros hacemos es equilibrar otra vez esa microbiota. La microbiota son esas bacterias que viven dentro de nosotros, lo que antes llamábamos flora intestinal, sí, que le hemos tenido que cambiar el nombre porque dentro realmente no tenemos flores, sino tenemos bacterias. Entonces, lo que hacemos en la consulta es cuando de repente hay un sobrecrecimiento bacteriano, es decir, cuando esas bacterias se han movido de sitio y de repente están comiendo y están generando mucho gas, o un Helicobacter pylori, o una gastritis crónica, o bueno, dependiendo de la patología que nos encontremos, pues lo que hacemos es, combinando unas cepas probióticas específicas para cada caso y un tipo de alimentación específica, volvemos otra vez a conseguir el equilibrio que se ha perdido en esa persona. Y te voy a poner un ejemplo personal. Yo durante un tiempo de más mayor me empecé a comer con agua en las comidas, a mediodía. A mi madre no le gustaba que comiera con agua, pero es verdad que notaba siempre que me tenía como ardores. Y me dice mi hermana, prueba a beber agua antes o después de la comida. Y desde que lo he hecho, ya nunca me ha vuelto a pasar, salvo un día excepcional, una boda, alguna cosa así, que está más empachado. ¿Qué es lo que hice bien o qué es lo que hice mal? Ahí... Simplemente por retirar el agua, ¿te refieres? Sí, durante la comida, el almuerzo. Pues fíjate que no sabría qué decirte, porque realmente ahí no hay así ninguna explicación que pueda darte científica de por qué si eliminas el agua de repente. Es verdad que cuando hay reflujo, cuando hay ardor, cuando hay quemazón en el esófago, las causas pueden ser diversas. Puede ser desde una pequeña hernia de hiato o un cardias incompetente, que es la válvula que cierra
Sí. La parte del estómago en el que se convierte en el esófago. Entonces no sabría decirte exactamente, o sea, no encuentro la relación directa entre beber agua y no. A lo mejor Sí. quizá te llenabas demasiado, te empachabas Sí. y quizás ese cardias no cerraba de manera correcta y eso hacía que el alimento impregnado en ácido clorhídrico subiera hacia Sí, arriba. sí, Pero sí. me lo estoy un poco hablando por hablar, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y ya por último, en lo referente a salud, nos llamó la atención hace un par de meses un reportaje que se hizo sobre una señora española de 107 años que comía mucho yogur y por lo visto cuando la gente se enteró de la noticia, pues fue a los supermercados y agotaba o arrasaba con el supermercado con la marca de yogur incluso de la que se hablaba. ¿Tú qué le hizo opinión? una promoción que no se esperarían en la vida. Eso fue un chollo para la empresa. Pero Totalmente. ¿qué es lo que hace el yogur para que, o qué hizo el yogur en este caso para que esta mujer viviese tanto tiempo? Bueno, estoy casi segura que no fue solo el yogur, Sí. es decir, fueron muchas otras cosas, pero es verdad que los lácteos o los fermentados, como puede ser también el kéfir o el chucrut o el té kombucha, Sí. nos puede ayudar a mantener una microbiota estable, es decir, que esa microbiota se mantenga estable a lo largo del tiempo. Es verdad que cuando ya hay un desequilibrio y cuando ya lo que te decía antes, hay una disbiosis, solamente comiendo yogur es difícil que volvamos a conseguir ese equilibrio. Sí. Pero me imagino que esta mujer, además de comer yogures que le ayudó a que esa microbiota estuviera en equilibrio, tuvo que hacer muchas otras cosas bien. Sí. Y no le podemos dar todo ese poder que tuvo simplemente a unos yogures. Y cuando has dicho el chucrut te refieres a la col que comen en Alemania con la Fermentada. salchicha y todo eso. Sí. Eso es. También tiene un efecto parecido. Tiene un efecto parecido, igual que el kéfir. El kéfir ahora también se está consumiendo mucho, o el té kombucha. Todos estos alimentos fermentados, pero vamos, que el yogur también nos vale. Sí, sí. Tiene ese efecto que lo que hace es mantener nuestra microbiota lo más estable posible. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo, nos quedan prácticamente 2 minutos y como siempre le pedimos a nuestros invitados en algunas ocasiones pues que nos recomienden un par de películas, ya libremente lo que tú quieras. Pues mira, películas que haya visto hace poco que me hayan gustado mucho, Los domingos. Sí, mira, esa me encanta a mí, de hecho tengo muchas visitas en YouTube, me ha encantado. Sí, es una película que me encantó. Y luego hay una película que es mi película favorita de siempre, que es El marido de la peluquera. Sé que no están muy relacionadas con alimentos, sí, pero son dos películas increíbles para mí. Pues son películas muy alimenticias, porque son muy entretenidas y muy buenas las dos. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, Ángela Quintás, por tu libro De la boca a tu salud, de la editorial Planeta, que ha sido una auténtica maravilla poder disfrutar de la conversación contigo. Gracias, Víctor. Un saludo. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.